Santiago capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. James chapter 1 verse 3 says, knowing that testing of our faith produces patience. Ahora yo quiero volver al 2 y quiero leer el 2 y el 3, so no se vaya muy lejos, porque quiero recordarle por qué estamos aquí en el día de hoy hablando del verso 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí paramos el domingo pasado, pero hay una coma. Continúa diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. So last Sunday we were reading verse 2, and that's where we started. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. And then there's a comma that's going to bring us into today's message, knowing that the testing of your faith produces patience. So la semana pasada predicaba bajo el tema el gozo en la prueba. So last week we were preaching about joy under trial. Decía que tenemos que tener por sumo gozo este evento de vernos bajo prueba. And I was saying that we should be happy and be joyful when we face trials in life. La prueba no es sinónimo al gozo ni el gozo a la prueba. It's not a synonym when we use trial and joy together. It never will be. En realidad es todo lo contrario y casi absurdo. In reality, it's all the opposite, and it's almost absurd to even have the two words in the same sentence. Pero al final entendimos que el gozo o regocijo nuestro apunta a una fe en lo más allá de lo que vemos y sentimos en lo físico. So in reality, at the end of last week's message, we understood that with the joy and the rejoicing that we experience, it points to something way more and more involved and beyond of what we feel at the moment and that we feel in the physical realm, right? El gozo o regocijo nuestro da fe de un futuro seguro que ha de venir. So the joy and the rejoicing that we feel, it gives faith to something that is to come. And it doesn't compare with the current affliction of the moment. So eso que nosotros sentimos no se compara con la aflicción o la prueba del momento. So that was last week. Eso fue la semana pasada. Ahora en esta semana vamos a entrar en este verso número 3. Hoy tenemos como título Produciendo Paciencia. Today we have as a theme or as the title Producing Patience. Cuando decimos produciendo, pensamos que es algo que podemos hacer, como uno puede producir en la cocina una comida suculenta. Like when we talk about producing, we could go in the kitchen and put together some certain things and cook some food. And we are producing the nourishment that our body needs. En la cocina uno produce el alimento que necesita el cuerpo. Pero hoy como título, today as a theme, we're going to be talking about producing patience. Hoy vamos a hablar de producir paciencia. Y a lo mejor usted piense como que, ¿para qué es eso? Maybe you think, what is that for? Well, what do we need patience for? Y déjeme decirle, hermano, en años atrás, cuando estábamos predicando del fruto del Espíritu, tocamos la palabra paciencia. A while back, many years ago, when we were preaching about the fruit of the Spirit, we spoke about patience. Now, earlier this year, este año al principio, febrero, para ser creo que más exacto, también hablamos de la paciencia. And in February, we also spoke about patience this year. But never like today. Pero nunca como la vamos a tocar en el día de hoy. Y a mí me gusta la palabra. I like the word of God, how some days it teaches you one thing, and the other day it teaches you something different on the same subject.
Me gusta la palabra de Dios cuando un día te enseña algo, pero el otro día te enseña lo mismo, bajo el mismo tema, algo diferente. Y como estábamos diciendo, en este verso 3 de Santiago 1, en James 3, chapter 1 rather, verse 3, claramente aquí vemos la conclusión del mensaje del domingo pasado. In this verse we could see the rest of the story of last Sunday's message. Probar nuestra fe produce paciencia. So trying our faith produces patience. That's what verse 3 is saying. Ambas cualidades del fruto moran en nosotros. So let me tell you, both of those qualities are part of the fruit of the Spirit, which is part of us already. It's inside of us. But obviously, one needs to keep growing, which is patience. And faith too. But today we're going to talk about patience. So aunque es parte del Espíritu, obviamente tiene que seguir creciendo, que es lo que nos está diciendo el versículo 3. Y escuche bien esto. Mientras la fe es probada, nuestro carácter se desarrolla. So while the faith is being tried, or in the middle of a trial, our character is being developed. So I just introduced something else, something new. Acabo de introducir algo nuevo, carácter. La palabra carácter. So el carácter de la persona se está desarrollando mientras la fe es puesta a prueba. Pero esto causa que nuestra conducta también cambie. This causes our conduct to also change. La paciencia es parte de nuestra conducta. So vayan poniéndose eso en la mente en el día de hoy. So today in the back of your mind keep this, that this is very useful for the future. La paciencia, the patience is part of our conduct. So what do we got so far? Faith being tried, patience growing. Your character goes with your faith, and your conduct goes with the patience. Two different things. Same spirit, same fruit. So son dos cosas diferentes que estamos hablando. Estamos hablando del carácter y estamos hablando de la conducta. Son dos cosas muy diferentes. Ambos crecen, pero hay uno que tiene que crecer y tenemos que reproducir y seguir produciendo, que es la paciencia. Porque esa es parte de nuestra conducta. La conducta es lo que cuando usted va por la calle la gente ve de lejos. The conduct is what you have that you show that people from everywhere can see from far away. They don't have to know you to see your conduct. La gente que está afuera no tiene que conocerte ni tener una conversación contigo para poder ver tu conducta. Eso es lo que estamos hablando de la paciencia. Eso es lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Mientras me preparaba para este mensaje, estaba leyendo aquí las notas de la Biblia mía de estudio. Y miren lo que dice mi Biblia sobre este verso específicamente. Dice que la paciencia es la capacidad de perseverar mediante niveles crecientes de prueba o sufrimiento. When I was reading my Bible, my study Bible, and I was reading the comments on this verse, number 3, it says, and I'm going to translate it loosely, that patience is the capacity of perseverance. Meanwhile, the rising levels of suffering or trial are in front of you. I hope I got that point across the right way. But the point is, our patience is the one that's going to push us through and gives us the capacity to persevere through the trial. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para ganar la carrera. So this is another meaning that I got. It says that the patience is the attitude that will take this human being to be able to withstand bad times or difficult times and to win the race. El diccionario cristiano Holman
la define como resistencia activa a la oposición, no una resignación pasiva, firmeza y perseverancia. So the Christian dictionary, Holman, it defines this word as an active resistance to the opposition. It's not a passive resignation, but rather it's a firm perseverance that is defined when we look up the word patience in this dictionary. And then lastly, I'm not going to bore you with more definitions anymore, but this is an important one. La paciencia, no lo voy a aburrir con muchas definiciones, pero esta es la última. La paciencia es un rasgo, personalidad madura. Wow. Esa a mí me gusta. Sí, porque muchas personas ustedes pueden ver que están allá afuera que son inmaduros. Y esas personas inmaduras, generalmente hablando, no enseñan paciencia. So lastly here, I'm not going to try to bore you with a lot of definitions. But this one I like a lot because it's very obvious and you can see it in different people. Patience, it is a characteristic but grown up. Because when you're not grown up, you do show a lot of impatience. So now with that said, ahora con eso dicho, vamos entonces a entrar al mensaje como tal, después de esta larga introducción con definiciones. El domingo pasado estábamos hablando de Job y lo usamos al final del mensaje. En el día de hoy yo quiero empezar con Job. So last Sunday we spoke about Job at the end. Today we're going to use him at the beginning. And specifically, Job 6:11. El domingo pasado hablamos de otra parte del libro de Job. Lo hablamos generalmente. Pero hoy quiero traer algo bien específico que está en el capítulo 6, versículo 11. Cuando Job está siendo probado, él se preguntó esto. Escuche bien. ¿Y a cuál mi fin para que tenga aún paciencia? So Job asked himself in chapter 6, verse 11, and at what is my end? At what is my end that I should be patient? Esto lo que pasa es que el ser humano muchas veces tiene que poder ver el final de la historia para entonces poder saber si ellos quieren o no tener la paciencia para pasar el trabajo para llegar al final. See, the human beings got an issue. The human being they always have to know what's in it for them. They always have to know what's in it for me. And if they hear that it's a good thing, then they say, okay, then I'll be patient. Because it's worth it. Déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios no es así. Usted se puede imaginar a Jesús diciéndole al Padre, ¿para qué yo voy a pasar este trabajo en la cruz? Si tú ni me vas a decir ni cuándo es el día que tú vas a regresar. Dice, si no me dices el día, no me crucifico. Can you imagine that? Jesus telling his Father, I want to know if I need the patience that you require from me. If you don't tell me what day you're coming back, I'm not going to get in that cross. Can you imagine that attitude? I need to know so I can have the patience. But brother, let me tell you, that's not the way this walk in Christ works. Esta no es la forma que el camino en Cristo trabaja. El camino en Cristo es confía en mí que todo va a estar bien. Ten la paciencia necesaria mientras yo te estoy probando. So the Bible says a lot different. The Bible is telling us to, while we are being tested, while our faith is being tested, then our patience is growing. The Bible doesn't tell you, let me give you a whole lot more patience. So then when your faith is tested, you'll be okay. It's kind of backwards, isn't it? It feels like you should give me the tool first so then I can work. No. I'm going to put you to work so you can learn how to earn that tool. That tool is called patience. Esa herramienta quisiéramos tenerla desde el principio, que se llama paciencia, para poder pasar por la prueba. Pero la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es casi todo lo contrario. Pasa por la prueba para que vayas construyendo esa herramienta necesaria que se llama paciencia. Job no sabía
que en un futuro, Santiago capítulo 1, versículo 2, nos iba a enseñar que la paciencia es adquirida cuando nuestra fe es probada. Primera es Santiago 1, 2 y 3. Él no sabía, esto no estaba escrito todavía. Él tenía que confiar en Dios, aunque él hiciera algunas preguntas retóricas, aunque él hiciera unas preguntas como que a lo mejor lo vemos fuera de lugar, pero él tenía que confiar totalmente en Dios y en lo poco de la Biblia que ya estaba escrito para aquel momento. Él no tenía el lujo que nosotros tenemos de tener un pastor, tener una iglesia, tener una Biblia con comentarios, con concordancia, con diccionarios cristianos que nos enseñan y nos pueden ampliar nuestro entendimiento. Tantas herramientas que tenemos hoy día para poder entender la palabra de Dios y para entender toda la foto completa. Él no la tenía. Él tenía que confiar, aunque hizo esa pregunta como quiera, él siguió confiando en Dios. Aunque su fe fue probada, él siguió confiando en Dios. So brothers, I'm just talking about Job and the way he didn't have the tools we have today to understand God's purpose. He didn't have the complete Bible. He didn't have a concordance. He didn't have commentary by a lot of different theologians that can break it down for us and explain the Bible better. He didn't have a pastor. He didn't have a church to go to and ask. He had to just be faithful to God and to the Word of God. En ocasiones, al nosotros no ver todo el plan de Dios, perdemos la paciencia. Dios espera que nos movamos en fe, aún si no vemos lo que está alrededor de la esquina. A lot of times, God's plan for us is to be patient. It is to keep walking in faith, even though if we cannot see what's around the corner. En momentos que pasamos de incertidumbre, Dios nos dice, camina en fe. So there's moments in our life that we're not sure what's happening, and God tells us, walk in faith. En momentos de oscuridad, Dios nos dice, ten fe, yo estoy en control. And there's moments that are obscure to us, and God tells us, have faith, I am in control. En momentos de dolor, Dios nos dice, no te rindas, yo estoy moldeando tu conducta para el día de mañana. See, there's a lot of times that we encounter pain in our lives, but God is telling us not to give up, that He is molding ourselves for tomorrow. This is called trial. This is called the trial of the faith. And at the end of the day, as we endure all this, there's a purpose on the back at the end that we cannot yet see. So nosotros traemos estos ejemplos porque lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta al principio qué es lo que Dios está haciendo en la parte de atrás y lo que no podemos ver alrededor de la esquina, como dijo unos segundos atrás. Pero la idea es que Dios está haciendo todas estas cosas para un beneficio de nosotros, y esto se llama probando nuestra fe. ¿Y para qué está probando? Bueno, el versículo 3 nos lo dice. Dice aquí mi Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. So, todavía está la pregunta del día que el pastor no ha tocado todavía. ¿Para qué es tan importante la paciencia? So we still have the remaining question that we haven't yet to touch on really. We're going around the subject. Why is patience important? Why does God have to try our faith based on James chapter 1 verse 3 to increase our patience? Let's go there. En Hebreos 12 versículo 1, este verso nos dice de esta manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. So in Hebrews chapter 12 verse 1, this author is telling the Hebrew people
And today he's telling us. Hebrews chapter 12 verse 1 says, therefore, let us also, seeing we are compassed about with so great cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which doth us easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So en este verso estamos viendo como claramente hay una nube de testigos. Y mira lo que dice. Es una carrera. Hay muchos testigos. Y yo me pienso que yo estoy en un coliseo con unas gradas llenas de personas. Así es que yo miro este verso. So when I read this verse, this is where my mind goes. I'm in a coliseum, and every stand is filled with people. And that's the cloud of people that are around us, watching us, right? And then he's telling us not to run fast, not to run hard. Nos está diciendo, no es que corra rápido, no es que corra duro, no es que corra consistente, don't run consistently. He's telling us to run with patience. Y cuando tú lees este versículo, de que corras con paciencia. ¿Qué tiene que ver la paciencia con una carrera? El autor de Hebreos pudo haber usado la palabra fe. El autor de Hebreos pudo haber hecho muchas otras palabras como acabo de usar, ¿no? Sí. Para describir la forma de vernos frente al mundo que nos rodea. Pero él usó la palabra paciencia porque es lo que se nota de lejos. See, the word patience is what people can see. They can't really see your faith while you're running a race. I mean, a lot of people have faith when they're running, and they have faith that they can win, but only one person wins. But what the people can see is the patience. Como decía en la introducción, la paciencia es parte de nuestra conducta, como la fe es parte de nuestro carácter. Like I was saying at the beginning of the introduction, the patience is part of our conduct, while faith is part of our character. When you're running, they can't really test your character, but they can see your patience because it's part of your conduct. So that's what they're saying. And obviously when they're talking to the Hebrews, when they're writing to the Hebrews in this chapter, they're comparing it to a race. So he's the writer of the Hebrews, which is really an unknown person. We don't really know who it was. He's saying, do what's best around your surroundings, because the people can see your character. By you running with patience, they can see your character. By you running with faith, you're not going to help them any. So, entonces, en otras palabras, si las personas te están mirando, entonces lo que tú quieres es que ellos puedan ver tu paciencia, no necesariamente tu fe. Porque la paciencia es muy importante y ese es el tema que estamos ahora. ¿Por qué la paciencia es importante? Ahora, cuando miramos más de lejos e incluimos este verso 2, dice, tenemos que tener gozo en la prueba porque esa actitud ayudará a que los demás ven el bonito trabajo que Dios hace en nosotros cuando nuestra conducta o paciencia va creciendo. So in other words, when we look at verse 2 in the chapter 1 and we take a step back and we put them both together, then we can see how we have to have joy during the trial, because that attitude will help others to see what God is doing in us. And they're going to be able to see how our conduct or our patience is increasing. And this is very important for others to see. And that's the point we're trying to make right now. Cuando continuamos, vemos que, por ejemplo, otro ejemplo en la Biblia, a Timoteo se le dijo esto: exhorta con toda paciencia. Y eso se encuentra en Timoteo 4:2. So when we speak about Timothy as another example, it says, rebuke, warn, exhort with all patience and instruction. So here we can see another example of how the Bible is telling another man of God how to exhort, how to rebuke, and how to do his job as a pastor with patience.
And there's something about that word patience. That's what we're talking about it today. Por eso es que hay algo, aquí cuando vemos el ejemplo de Timoteo, hay algo de esta palabra paciencia, por eso es que la estamos hablando en el día de hoy. Para Timoteo haber llegado al nivel de paciencia necesario, tuvo que pasar por la prueba primero. So before Timothy could get to that point of having that patience that a pastor needs, guess what he had to do? He had to do exactly what we did, or what we're going through. He had to go through trials. So in other words, what I'm saying here is by bringing up Timothy, that if he had not gone through trials, he would not have the patience to do his job. So lo que estoy diciendo es que si él no hubiera tenido o pasado por estas pruebas, él no hubiera tenido la paciencia para hacer su trabajo en aquel momento. Otro ejemplo está en Hebreos, capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. In Hebrews 10:36, he says, for ye have need of patience, that having done the will of God, ye might receive the promise. Did you guys catch that? We need the patience to receive the promise. Ahora es que yo creo que se está poniendo esto un poco más en serio. Porque antes estábamos hablando de términos, definiciones, hasta una cierta aplicación. Pero déjeme decirle que de todas las aplicaciones, esta de ahora y la que voy a decir próximamente en la conclusión, son las más importantes. So, antes era paciencia como para tú poder lidiar con tu vecino. Pero ahora estamos profundizando en la palabra de Dios. Ahora nos estamos dando cuenta que la paciencia es necesaria para obtener la promesa. Ahora se pone en serio. Now things are getting very serious, right? Because earlier we were just talking about definitions. We were talking about the subject patience. But now we're seeing that the patience is actually so important that Hebrews chapter 10 verse 36 is telling us that if we don't have the patience which is necessary, we might not obtain our promise. Y déjeme decirle, hermano, que la promesa que está hablando es de una vida eterna. De la promesa que estamos hablando fue la que también mencionamos el domingo pasado. De la promesa que estamos hablando es de una de las cosas venideras, de las cosas que la Biblia nos enseña que van a llegar. Pero sin paciencia no vamos a llegar. So this patience that is talking about in Hebrews is what we need to reach our goal. The goal, what? Our promise that's being promised to us in the Bible. Of these things that are to come. Ahora yo le pregunto, ¿tú quieres la promesa? Now I ask you, you want that promise? Hallelujah. Do you want the promise that the Bible is giving us and telling us from the beginning to the end? Specifically, this chapter of Hebrews that we just read. Don't answer that. But this is what I have to say. No tienes que contestar esa pregunta retórica. Pero si tú dices, si tú quieres la promesa, yo te pregunto a ti, ¿tienes paciencia? If you give my rhetorical question, I'm asking you, do you want the promise? Then I ask you, do you have patience? They go hand in hand. Si no, es un buen día para empezar a producirla. Amén. Amén. If you don't have it, the patience, today is the day that the Lord has made to start producing the patience in us. Vamos a concluir. Let's go in the conclusion. And as I like to say, end the application. El domingo pasado terminamos diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy quiero terminar como dice Lucas 21:19. Y allí dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. So, right in the footsteps of Hebrews chapter 10, verse 36, I want to finish off with this. In Luke 21:19, it says that with our patience, we will gain our souls. So I think we just got serious. Right at the end, this got serious.
Because earlier, when we first started talking, maybe you thought that patience was an option. And now at the end, I'm telling you that patience is not an option. Now at the end, Luke 21:19 is telling me that with patience is how we will gain our souls. Wow. So simple. You want to gain your soul? You must have patience. Es bien simple. Cuando Lucas 21 me lo dice, que con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Esto no es ninguna opción. Esto no tiene como un examen múltiplo A, B, C, D. No. Esto es una sola contestación. La contestación es que con paciencia nosotros ganaremos vuestras almas. Cuando empezamos el mensaje, estamos hablando de paciencia, definiciones, aplicaciones. Pero ahora en la conclusión y aplicación, estamos llegando a la parte más importante de todo el mensaje. Esta es la parte que el predicador te está diciendo. La palabra de Dios te dice que con la paciencia es que ganaremos nuestras almas. Con eso dicho, nosotros no tenemos ninguna opción de no practicar la paciencia. No tenemos ninguna opción de colgarnos en la prueba de la fe. Porque cuando nos ganamos la prueba de la fe, entonces nuestra paciencia crece. Y mientras nuestra paciencia crece, nosotros aseguramos nuestras almas. It's a little complex, but it's pretty simple. Through the trial of our faith, our patience grows. And as our patience grows, we gain our souls. That's simple, but yet hard. It's hard to do because we got to go through the trial. It's not like he tells you, okay, here's the tool, use it for the bad times. No. You have to go through the bad times so you can earn that tool, and that tool is what's going to help you grow and gain your soul. Terminando. Anda gozoso en la prueba. Porque esa prueba de tu fe es la que produce paciencia. Y en paréntesis, capacidad de perseverar, cierra el paréntesis. Y esa paciencia, abre el paréntesis, resistencia activa a la oposición, cerrando el paréntesis, es con la cual ganarás tu alma. La paciencia es un rasgo de una personalidad madura. So in closing, I'm saying that we have to walk in joy during the trial, because during the trial of your faith is how that patience is going to be produced. And in parentheses, when we're talking about patience, the definition is capacity to preserve. So we got to keep going. When you close the parentheses, then I say, and that patience, which is the resistance, the active resistance to the opposition, is with the which you will win your soul. And then the last sentence in my application is this one. Patience is a description of somebody that is mature. And this is what God gave me for today. Esto fue lo que Dios me dio para el día de hoy. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos llevarnos esta palabra en nuestro corazón. Y nosotros podamos entender que con la paciencia es que nosotros vamos a poder ganar nuestras almas. Que con la paciencia es que nosotros vamos a poder llegar a la voluntad que Dios quiere para con nosotros. Sí, porque cuando llegamos en el día de hoy pensamos que la paciencia era poder llevarme con mi vecino, que es una persona difícil. Yeah, when we first walked in here this morning, we thought patience was how to deal with my difficult neighbor. But now that we're leaving today, we learned that patience is not just about dealing with your difficult neighbor. Patience is also what God requires of us to gain our souls. May God bless you all. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer